Todos, que sé que es un día complicado por la posible, bueno, por la fiesta, creo que es una fiesta, creo que los niños ya no están en el colegio, o sea que hay gente que ha ido de vacaciones y tiene que llevar a los chavales a la presentación de La razón de todo, el cómic más reciente de David Ramírez, que bueno, que venimos aquí a presentar, y muchas gracias al espacio a Joker, a Caramba y a Stiberry por cedernos el espacio para poder hacerlo. Voy a hacer una pequeña presentación de la trayectoria de David, que es muy larga, pero la voy a reducir, porque así habla más él y menos yo. Si no me llames viejo, ya no vas a empezar. ¿Puedo decir el año que naciste entonces? Sí, creo que se comenta en el propio cómic, así que sería tontería negártelo. Bueno, naciste en Tortosa en el 74 y en el cómic saltas a la fama en el 95, cuando tiene el primer premio de autor novel en el Festival del Cómic de Manga, el Salón del Cómic de Manga, que es lo que te permite hacer B3, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, posteriormente empiezas a trabajar en diferentes revistas, en Dolmen, en parodias como episodios de Dragonfall, Los Paladines del Horóscopo, DDR, Files, una trayectoria que te lleva más o menos hasta el 2000, cuando en el 2000 empiezas a compatibilizar con trabajos en revistas de cómic infantil como D-Books, para la que haces Mini Monsters y Vino Kids, si no recuerdo mal. Una trayectoria que más o menos se extiende hasta casi pandemia, que es cuando, digamos, hay un cambio en tu trayectoria con Conviviendo 19 días, que empiezas a hacer un cómic más autobiográfico, autoficción, no sé exactamente, luego veremos. Ahí te voy a corregir un poquito, porque justo antes de Conviviendo 19 días había hecho Tal Cual, que fue el primero autobiográfico que hice. Ah, vale, es verdad. Sí, lo que pasa es que salieron los dos el mismo año. Claro, entonces ahí me he colado. Tenía que ahí mal acostumbré un poco a la gente diciendo, oye, este tío tiene capacidad de hacer 2 cómics al año. No, fue un espejismo, no volverá a pasar. Y luego continúas con Si Soy y que sale en el 2022, y La razón de todo, que es un cómic en el que intentas explicar por qué dedicas al cómic. Y la primera pregunta ya me la has puesto votando, ¿por qué dedicas a esto? Si queréis saber la respuesta, comprad el cómic. No, ¿por qué me dedico a esto? Porque, bueno, es algo que se medio explica en el cómic, porque me ha gustado siempre dibujar y porque me ha gustado siempre contar historias. Y la manera de aunar ambas pasiones era obvia, era el cómic. Así que yo creo que me dedico un poco por eso, y porque desde pequeño me acostumbré a disfrutarlo. Bueno, primero a ver a mi hermano disfrutarlos, que creo que hace mucho por la lectura, el ver ejemplos a tu alrededor que también disfruten de ellos, algo que te dices, oye, esto mola, lo voy a probar yo también. Y una vez probado, vi que sí que era lo mío y oye, pues hasta hoy. O sea, ¿por qué me dedico? Me lo pregunto muchas veces, sobre todo cuando me llegan los cheques. Pero es que hay como un gusanillo, ostras, es que me lo pasé tan bien de niño leyendo cómics y tan bien de adulto leyendo según qué cómics, que quiero hacer lo mismo, quiero provocarle el mismo gustirrinín a la gente que me lea a mí. Bueno, está sonando un poco sucio según cómo, pero... ¿Cómo surge realmente querer contar esto? Querer contarlo en cómic. Ostras, es que si te contesto real, estoy 10 minutos hablando. Pues venga. Ya te viene bien, ¿no? Sí, vamos, perfecto. A ver, la idea inicial era hacer un tercer cómic en la trilogía, o sea, está Tal Cual, Si Soy, aparto un poco Conviviendo 19 días porque no eran historias autobiográficas de una página, sino que ya era contar mi experiencia y sobre todo la de mi marido con el COVID. Pero tenía pues, el Tal Cual y Si Soy, que compartían eso, ser como un cómic de humor autobiográfico contando mi día a día. No había grandes gestas, ni explosiones nucleares, ni princesas que rescatar, o príncipes en mi caso. Era más pues, contar cómo iba al súper, cómo dibujaba por casa, como no sé, las tonterías con las que nos podemos identificar todos. Que me pareció una cosa muy chula porque al ser yo gay, pues mostrar mi día a día con mi marido y demás, pues era como bastante normalizador, y era un poco como mostrarle a la gente que si cualquiera tenía 2 dedos de frente ya lo podía suponer por sí mismo, pero era un poco mostrar a la gente que, oye, que somos como los demás, que tenemos una vida perfectamente normal en la que a lo mejor nuestro drama del día ha sido que por la noche hace frío y te quedas tú el edredón.
Esto así, he explicado, suena un poco rollo, pero en dibujitos es gracioso comprar el cómic. La cuestión es que como estaba yo muy contento por el hecho de haberlos hecho, pues quería hacer el tercer tomito dedicado a eso. Y inicialmente iba a ser pues lo mismo, un cómic de 120 y pico páginas, así ligerito, en el que me puse solo dos cambios, que eran hacerlo a color, porque pensaba que quedaría más mono y más vendible. Y el segundo era que en vez de estar encerrado en la cárcel autoimpuesta de la página autoconclusiva, porque realmente tampoco tenía mucho sentido, porque no lo estaba publicando en ninguna revista ni en ningún sitio, o sea, podía tener la extensión que a mí me saliera de las narices. Y tenía yo un documento de Excel en el que tenía puestos varios temitas que podía tratar en las páginas, y había algunos que notaba que no me daba, o sea, en una página no me cabía contar eso. Y entonces esas fueron las dos únicas directrices que pensé para este tercer hipotético tomo, es decir, a color, y si la historia requiere que sean 2 o 3 páginas, pues tira para adelante. Lo que pasa es que había dos proyectos que tenía en mente desde hacía años de, bueno, algún día haré esto. Que uno era contar mis inicios en el mundo del cómic, porque pensaba que podía ser muy chulo narrar como de pequeño, pues los cómics un poco salvaron mi vida, suena muy pretencioso y muy exagerado, pero de alguna manera, si no la salvaron, sí que la enriquecieron mucho. Y por otro lado también tenía el gusanillo de dedicarle una historia a mi hermana, pero que eso me generaba un conflicto muy grande, porque era un tema tan importante para mí y doloroso, que quería hacerlo muy bien. Y siempre que pensaba, ostras, es que debería contar esto, había como un pequeño síndrome del impostor en mi hombro diciendo, no te va a salir bien, aún no eres lo suficientemente bueno. Y lo iba dilatando, hasta que un día, hablándolo con Iván, que más o menos esa escena está narrada en el cómic, me dijo, bueno, tú ese cómic lo quieres hacer por ti, pero también porque sabes que a tu madre le va a hacer mucha ilusión leer esas páginas, y tu madre no va a estar ahí siempre. Que es duro decir esto, pero es la verdad. Y me notaba que haciendo las páginas autobiográficas, autoconclusivas de mi día a día, pues me estaba divirtiendo, pero tenía el run de, es que algún día quiero hacer estas cosas. Y había un cuarto tema que era nuestro sobrino, que le hubiera podido dedicar un tomo única y exclusivamente a las gracietas que hace, porque te juro que la gente que odia a los niños, yo no sé si hay alguien aquí que lo haga, de verdad merecen la muerte, porque son lo mejor que hay. Quiero decir, a nosotros nos da un subidón de ilusión, de energía, el ver el mundo que estamos acostumbrados a ver a través de los ojos de una persona recién llegada que puede descubrir cosas que o no las hemos descubierto nosotros, o las descubrimos en su día y las hemos olvidado. Eso me parece flipante. Y de repente un día, cocinando, porque es cuando las mejores ideas vienen, cuando tienes el cerebro apagado y en teoría estás haciendo otras cosas. Yo cuando me ducho tengo unas ideas del cagarse. Y es que te juro que debería ducharme cada 3 horas, porque sale oro de ahí. Pero en este caso no fue duchando, me fue cocinando. Estaba cortando zanahorias y de repente como que vi un puzzle mental en el que se juntaban nuestro sobrino, mi hermana, hablar de mi inicio en los cómics y mi día a día, y de repente las 4 piezas hicieron clic y dije, hostia, ya sé cuál es la excusa para unir estos 4 temas. Voy a tirar por ahí. Pero claro, no es lo mismo hacer Claro, de repente junté 4 cómics en uno. Así que las 128 páginas pasaron a 200, pasaron a 300, y ya cuando eran 350 dije, esto igual tendría que dividirlo, porque sacar un cómic de 300 y pico páginas en España, cobremos 2 veces al menos. Y de ahí que sea tomo 1 y tomo 2. También te digo que una cosa que me molesta mucho, y ya callo y te dejo hablar, una cosa que me molesta mucho como espectador o como lector es que me dejen con un cliffhanger de 3 pares de narices al final de una página y la continuación vaya a tardar 1 año o 2 en llegar. Es como, no me hagas esto, por favor. Así que he intentado
que aunque va a haber una segunda parte, yo creo que dentro de lo posible he logrado que sea bastante contenido y autoconclusivo este cómic. Así que si alguien tiene miedo de, ostras, es que va a haber un continuará de 3 pares de narices, no. O sea, va a haber unos finales bastante satisfactorios que no te van a... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo quería que la gente quisiese comprarse el número 2, pero no para saber cómo acababa la resolución de ese cliffhanger de las narices que había en el tomo 1, sino que quisieran comprárselo porque les ha gustado y se lo han pasado tan bien con el tomo 1 que quisieran volver al segundo. Es decir, no quería secuestrarlos para el tomo 2, quería seducirlos y que vinieran solos, por su propio pie. Esto suena un poco estúpido, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. De hecho, conmigo lo has conseguido. O sea, yo le estoy deseando que haga el segundo. Bueno, paciencia. Y en eso estamos, que es autoconclusivo, bastante, a mi entender, pero cuando salga el segundo veréis el momento clic que he comentado y entenderéis por qué hablo de algunas cosas que, vistas en este tomo, tampoco desentonan, porque al fin y al cabo estoy contando mi vida y pues bueno, pues todo lo que cuento son partes de mi vida. Pero en el segundo tomo ya como que hay una explicación a por qué esas partes en concreto de mi vida y no otras. Que puede ser una explicación de mierda, esto ya no, yo digo que hay una explicación, no digo que sea buena, pero... Y ya... No sé ni qué era la pregunta que me habías hecho, pero... ¿Cómo surge? Pero vamos, está muy bien respondida. Vale. ¿No te da miedo exponerte tanto en un cómic como este? Bueno, llevas haciendo bastante tiempo ya, Sí. pero... En general, ha habido una respuesta bastante positiva. Yo sé que hay gente que se expone y es lo peor porque las redes pueden ser muy crueles, pero conmigo no. No, a mí no me ha pasado. De hecho, me ha pasado lo contrario, que es algo... cuando eres gay, hay una especie en la sociedad de presunción de la heterosexualidad, que la gente da por supuesto, que se cristaliza en muchos momentos, tipo, yo qué sé. Le dije a mi gestora cuando nos casamos, mi marido y yo, oye, que en la declaración de la renta de este año has de tener en cuenta que me he casado. ¿Qué hay que hacer o qué datos necesitas o yo qué sé? Y su respuesta fue, vale, pásame los datos de tu mujer y ya lo vamos viendo. Dices, bueno, no es mujer, es señor y estos son sus datos. Que no había ninguna mala intención, obviamente, por parte de mi gestora. Pero es como un... es que tu realidad ni me la planteo, no está en mi marco mental. Y es como un tener que estar saliendo del armario continuamente, que no es que sea frustrante, pero un poco sí. Porque es lo que digo ahora, es como... es que ni te planteas que puede haber gente fuera del marco heterosexual. ¿Y por qué estoy soltando todo este rollo? Porque exponerme de esta manera, al menos en el mundo del cómic, desde que saqué el tal cual, ya todo el mundo sabe que soy más maricón que un palomo cojo, y me ahorra el tema de tener que ir explicando mierdas. Y si hay alguna gente homófoba del copón, como ya sabe lo que hay, pues ni me la encuentro porque me evita. O sea, en ese aspecto casi que te diría que es un resultado positivo el hecho de exponerme. Sí que es cierto que es lo que digo, que en redes la gente suele ser bastante maja conmigo y no he tenido malas experiencias. De hecho, las experiencias más malas, que tampoco fueron muchas, las tuve con el cómic del COVID, pero eran por gente que me acusaba de ser parte de la pandemia. Bueno, sí. En fin, corramos un tupido velo. ¿Cuánto hay de, o sea, yo siempre tengo la duda con los autores que hacéis autoficción o autobiográfico, ¿cuánto hay de verdad en lo que contáis? Y sobre todo, si llegas en algún momento a forzar alguna situación para luego reflejarla, ¿cómo manejas eso? ¿A forzarla en la realidad? A forzarla, sí, para intentar conseguir algo para que luego te... No, es nunca. No, joder, no. Es que yo estoy pensando en Joe Matt, y claro, Joe Matt contaba cosas terroríficas, y no sé si... yo no he forzado nunca nada y me parecería un poco... Hombre, igual cuando lleve ya unos cuantos cómics más, tengo que comenzar a generar, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que desde que comencé a hacer páginas de estas biográficas, mi vida es un win-win. Porque si la cosa sale bien, genial, y si sale mal, tengo material para hacer un cómic. Pero no forzarlo, nada. Y... ¿cuánto hay de verdad? En este cómic hay algunas cosas que están ficcionadas, quiero decir, algunas conversaciones que tengo o tienen unos personajes con otros no han llegado a pasar.
otras cosas han pasado en una época diferente de la que se cuenta, todo por mejorar la narración y que quede más fluido. Pero sí que te digo, al mismo tiempo que te digo esto, te comento que si vas al cuore de lo que estoy contando, a Cogollo, probablemente es el cómic más sincero que he hecho hasta la fecha. Entonces está contado más bonito y igual un poco más ficcionado, pero el corazón, lo que hay dentro, es probablemente donde me expongo más. No, ese es el más David Ramírez de todos, ¿no? Sí, sea eso bueno o malo, ya lo decidís vosotros y vosotras. ¿Has tenido alguna vez algún problema con tu pareja o con alguna de las personas porque se han sentido... ¿Les ha generado algún problema con lo que cuentas en este o en otros? No, en este no. Bueno, en este no, te lo matizo luego. En el Sí Soy sí que hubo una página que igual a mi suegra no le hizo demasiada gracia, pero bueno, quedó ahí el tema. Si os leéis el Sí Soy veréis exactamente qué página es que no hace falta ni que lo diga. O sea, yo cuando la estaba dibujando ya pensé, uy, veo en el horizonte igual unos posibles pollos, pero es que la página es graciosa. En este hay, en una de las historias del final, porque tienen título todas, en una de las, creo que es la antepenúltima, espera que lo estoy mirando, sí, vale, en la de puñales y tiritas, hay dos situaciones en las que he copiado obviamente a Sara Soler, la autora de As. Y se lo dije a ella misma a la cara cuando me acompañó en la presentación de este cómic en Barcelona. Porque hizo una cosa que me pareció muy inteligente en su cómic, y era que lo que narraba pues provocó en su vida que algunas personas igual no actuasen de la manera más correcta, siendo educados. Pero en vez de aprovechar el cómic para vengarse y señalarlas y decir, Menganito dijo esto, lo que hacía era dibujar a Menganito sin rasgos, de manera que no se podía reconocer quién era, y simplemente lo que exponía era el hecho, la frase o la actitud negativa, pero sin señalar a una persona en concreto, sino señalando la actitud. Y me pareció bastante inteligente y de una manera también bastante sabia de ahorrarse problemas. Y hay dos escenas en esta historia que digo yo en las que opté por hacer eso, aunque inicialmente estaban dibujadas de manera que se veía exactamente quién era quién, pero dije, no es necesario, lo que necesita la historia es que se comente que pasó esto o que se dijo esto, que es lo importante, y da igual quién lo dijo. Y por eso al final les quité los rasgos y son personajes no saben ni su sexo, ni su edad, ni nada, porque no importa quién sea, no importa lo que dijeron y el daño que pudieron hacer. Así que en cierto sentido sí que he tenido un poco de cuidado por no meter miedo, por decirlo de alguna manera. Antes decías que uno de los motivos para escribir para hacer el cómic era que lo leyera tu madre. ¿Qué le ha parecido? La parte sobre todo de tu hermana. Esto va a sonar a publicidad falsa. Pero te juro que es verdad que se lo ha leído ya 7 veces. Es como la última vez ya le dije, mamá, basta, por favor, que está rozando ya la enfermedad esto. Le gustó mucho. Además que sabía ella, porque ya se lo había comentado, que estaba haciendo páginas de mi hermana y habíamos comenzado a hablar del tema. Y yo tengo mis propios recuerdos con mi hermana, pero ella tiene más, obviamente. Entonces pues íbamos hablando del tema y ya sabía, estaba muy ilusionada porque iba a hacer páginas dedicadas a ella, que ya le decía yo, no es un monográfico dedicado solo a esto porque voy a tratar varios temas, pero le tenía muchas ganas. Y se lo leyó. ¿Y sabes qué pasa? La primera vez que se lo leyó, estaba ella en un sofá y yo en el sofá de al lado. De hecho, esos dos sofás que salen en algunas viñetas. Y yo me puse al lado un poco haciendo mis cosas, pero por si en algún momento necesitaba ayuda, porque mi madre tiene 85 años y yo que sé, cuando hablo de que compré cosas online, pues un poco explicarle, mi madre no tiene ni móvil, ni internet, ni nada de esto, un poco explicarle pues un poco, vale, igual eso ahí llega ella y sabe qué significa, pero bueno, pues si había alguna, yo que sé, una referencia que haya a alguien y para contarle, para chorraditas de estas, para decirle, pues esto significa tal y cual. Y me hizo mucha... Bueno, ¿sabes qué pasaba? Que cada vez que hacía que se reía, es como que yo
me hacía el loco, pero los ojos se me iban, en plan, necesito ver qué viñeta es la que ha funcionado para tomar nota. Y ¿sabes dónde se rió más? En una viñeta que rajo de mi padre, que le hizo mucha gracia y pensé, bueno, mira, ahí he tocado fibra. Y una vez leído el cómic, le pregunté, bueno, no hace falta que se lo preguntase, me dijo, me ha gustado mucho, sobre todo las páginas en las que hablas de Ana. Pero sí, le gustó mucho. Y ahora está, y ahora cada día que hablo con ella me pregunta, ¿cómo va el tomo 2? ¿Cuántas páginas lleva ya? ¿Cuántas llevas? 32. Sí, lo siento, va a tardar un poquito. Ahora que ha caído esto como una losa. Tenías muy claro... Bueno, 32, perdón, 32 dibujadas y coloreadas. De guión hay muchas más. ¿Has necesitado consultar con tu hermano alguno de los recuerdos o Sí. simplemente has tirado de los tuyos? No. Una de las cosas más bonitas que ha tenido hacer este cómic es que hemos hablado, ha sido como una excusa para hablar con mi hermano y mi madre de muchas cosas. No ya solo de mi hermana, pero ha sido como una excusa para sentarnos y estarnos 2 o 3 horas rememorando las cosas buenas, las cosas malas. Y yo me llevo eso, vamos, que al final, si no hubiese sacado el cómic, eso ya me hubiera servido ha servido para algo. Que aparte luego ha quedado una historia muy bonita, que os recomiendo que os compréis. Pero sí, hablé con ellos, claro, yo tengo una memoria de pez, o sea, soy Dory, la de Buscando a Nemo, literalmente. Lo malo es que mi hermano es igual. Así que en algunas cosas me he tenido que basar en mi madre. Pero sí, claro. Y si hubiera estado viva mi abuela, pues que evidentemente no, con la edad que tengo yo ya, pues hubiera sido un poco milagro, pero claro, si hubiera estado viva, pues le hubiera preguntado, o sea, cuántos más puntos de vista y más cotejar unos recuerdos con otros mejor. Que luego también te digo que igual el 95% de esas conversaciones no las he usado, pero yo las he tenido y me han enriquecido un montón y me han devuelto la vida, o sea. Sí, entiendo que, bueno, cualquiera que haya visto el lomo ve que aquí hay un corazón reparado con... Oye, la técnica es kintsugi, ¿verdad? Sí. Entiendo que también te ha servido para eso. Total. Ya me pasó con el Conviviendo, que había vivido unas cosas que cuando las había vivido no las había... O sea, estaba como un poco en shock, supongo. Bueno, como todos en la pandemia, quiero decir que quien más, quien menos, no fue el mejor año, digamos. Y el hecho de hacer el cómic, esto lo contaba en el propio Conviviendo 19 días, hubo una página que la dibujé y estaba narrando una cosa que había ocurrido, que cuando había ocurrido esa cosa en la realidad no me afectó, pero cuando la dibujé, la plasmé en papel, me quedé mirando la página una vez acabada y fue como que de repente un torrente de lágrimas, porque me di cuenta de, joder, es que casi se muere mi marido. Y en este caso, no he llorado dibujando páginas, pero ¿sabes qué me pasaba? Que me imaginaban pues este cómic, contexto, he estado 3 años y poco haciéndolo, o sea, bastante tiempo. Y cuando cuando tuve claro que también podía hablar de mi hermana, porque tenía sentido en la historia que quería contar, me imaginaba en el futuro, yo ahí proyectando, cuando acabe el cómic y tenga que ir a presentaciones o a podcasts o a lo que sea, es que me voy a poner a llorar. Y del hecho de pensar que iba a llorar, me ponía a llorar en el presente cuando estaba pensando esto. Es que decía, es que programa, podcast o presentación a la que vaya, voy a acabar que me van a llamar la Lidia Lozano de los cómics. Y esto era el inicio. A raíz de estar estos años haciendo el cómic, llegó un punto en el que me di cuenta que ya no tenía ese miedo. Porque como había hablado del tema con mi madre, con mi marido, con mi hermano, con mi psicólogo, como que se había ido curando bueno, y lo había hablado sobre todo y ante todo conmigo mismo. Porque cuando haces un cómic, bueno, cuando escribes un libro, cuando pintas un cuadro, cuando creas algo, el
tienes un diálogo muy intenso contigo mismo. Y el hecho de no ocultarlo, de decir, bueno, esto duele, pero vamos a ver por qué y cómo lo podemos trabajar. El hecho de no esconderlo, sino afrontarlo cara a cara, a mí me ha servido. El cómic el tomo 1 se llama Kitsugi, y me di cuenta de que se iba a llamar así cuando faltaban solo 10 páginas para acabar el cómic. Porque cuando decidí dividir el cómic en 2 partes, la segunda parte tenía clarísimo cómo se iba a llamar, pero la primera no. Y era como, bueno, ya se me ocurrirá. Pero era una comida de olla que tenía, porque se iba acercando al final de acabar la obra y dices, a ver, igual ya tocaría. Y de repente, el día que me di cuenta de que tenía como una paz interior de, bueno, si voy a presentar este cómic, me voy a poner un poco triste, pues lo estoy, pero ya es como una... O sea, la emoción no me va a secuestrar, me va a abrazar. Y bueno, se fue con una conexión de estas que dije, pues esto es como cuando con la técnica japonesa esta arreglas algo, pero haciendo que las grietas se vean, no intentando disimularlas, sino exponiéndolas, estando orgulloso de ellas de alguna manera. Es un poco igual cursi o pretencioso, pero en este cómic he decidido, más que ningún otro, abrazar la cursilería, porque en los tiempos que corren me parece bastante bueno el ser cursi y hablar con el corazón, para contrarrestar un poco el malismo imperante que nos rodea. Sí, bueno y necesario, es decir, bueno, es un cómic que, bueno, no sé si lo habéis leído todos, pero al final... Sí, perdón, es que no le he preguntado antes, ¿lo habéis leído? No. Dios mío, pues estáis se están comiendo una serie de spoilers, pero esto se dice, cortadme, hombre. De hecho, yo no lo he leído, pero yo estoy todo el rato fijándome en las manos por lo de cuentas de los dedos largos. Sí. Llevo todo el rato y es cierto que los tienes largos. Pero me los imaginaba más como los pones. Bueno, a ver, no, o sea, soy humano. Pero me han dicho bueno, claro, ahora ya tengo miedo de hacer spoilers. Bueno, comento, esto no tiene ninguna importancia. En una viñeta, una chica de una tienda de material de arte, cuando estaba yo probando rotuladores, me dijo, tienes manos de pianista. Y hago la broma de, bueno, no sé si lo decía porque parece un esqueleto, o sea, como que no sé si era algo negativo o me estaba tirando los tejos. Y me han comentado por internet que estaba tirando los trastos, sí. Sí, Se equivocó de público, no jugaba en su equipo, pero bueno. Has pasado de hacer cómics con una estructura de una página a hacer además historias cortas de tamaño variable. ¿En algún momento te planteas hacerlo una historia seguida, larga, más, o sea, sin continuarás, o sea, sin cierres? Es que un poco es esto. Bueno, o sea, es que es una especie de híbrido, porque son historias cortas que he intentado que cada historia, si la leyeses separada de las demás, he intentado que tuviese su sentido y que no necesitase más contexto para ser disfrutada. Pero al mismo tiempo ese contexto existe, esa historia tiene unas historias antes y tiene otras después. Entonces viene y va a lugares de manera que por separado funcionan, creo, al menos la mayoría, pero si las lees juntas, como que vas viendo, vale, esto que me contó en la segunda historia, en la número 15, tiene más importancia porque quería ir a parar aquí. Y creo que ha quedado bastante bien y va a pasar lo mismo en el segundo por coherencia estilística. Sí que me he planteado, si hago algún cómic después, que ya veremos, porque a lo mejor acabo harto de hablar de mí mismo y pienso, pues, igual hay temas más interesantes, puede ser. Pero sí que me he planteado que una opción podría ser eso, simplemente hacer un cómic normal, vamos a decir, en que empieza, continúa y acaba, sin que sean historias autoconclusivas de longitud variable. Pero bueno, de momento, tal y como está hecho, me gusta. Y es un poco un reto, porque una cosa que se me ha dado fatal siempre es poner títulos. Y es algo como que, ¿sabes cuando de pequeño se te movía un diente y no podías evitar estar con la lengua todo el rato, que le acababas cogiendo como gustirrinín al dolor?
Pues he acabado un poco haciendo eso con el tema de ponerles títulos a las historias porque me sufro como un cosaco, pero cuando acabas, bueno, cuando acababa yo al menos encontrando el título que creía que era óptimo, es como, qué gustico de repente. Sí, se tiene que llamar así. La estructura la tenías clara, es decir, el orden en el que están las historias, porque realmente no hay un orden cronológico. No. Hacer este cómic ha sido el caos, en mayúsculas, en negrita, o sea, no, se podía enseñar en escuelas como la escuela Joso de cómic, el cómo no hacer un cómic. Ejemplo, la razón de todo. Pero para el camino tortuoso que ha habido por ahí, creo que el resultado ha quedado bastante bien, milagrosamente, porque no me lo explico. Pero no, había algunas historias que comencé a hacer cuando no tenía ni idea de que iba a ser un cómic que iba a abordar todos esos temas. La parte negativa de esto es que había varias historias que ya estaban hechas y tengo hechas y en algún momento las usaré, pero era como, es que esta historia no me acaba de cuadrar en este tomo. Es decir, escogí las historias que sí que les veía un poquito de sentido meterlas aquí, pero yo qué sé, igual se quedaron como 20 páginas fuera de cosas que había, que algunas creo que cuadrarán en el segundo tomo, pero ya veré, si veo que quedan bien, o sea, meterlas por meterlas no las voy a meter, si veo que tienen un sentido en la historia sí que las incluiré. Pero no, yo qué sé, me apetecía hablar de mi sobrino, pues de repente hacía 6 páginas hablando de cómo me fascinaba el hecho de que sin saber aún pronunciar palabras podía comunicarse mediante ruidos y eran una comunicación muy rudimentaria, pero que se producía entre él y los adultos. Y pues mira, hacía esa historia. Y después pues me ponía a hablar de mi hermana y después pues pensaba, voy a hacer una historia que hable de, yo qué sé, de mi abuela, de la abuela de mi marido, de las personas que ya no están. Y hubo un punto en el que ya sí que me dije, vale, David, tienes ya, yo qué sé, 50 páginas, varias historias, vamos a intentar poner un poco de orden, de qué va a ir primero, qué va a ir después, qué tiene sentido, qué vamos a omitir. Hubo varias historias que cuando entregué este cómic, alguna ya estaba hecha y dibujada y coloreada y toda la pesca, pero pensé, no tiene sentido en el primer tomo porque habla de un tema al que le voy a dar más importancia en el segundo tomo, entonces ya la aparté. Me hice la mierda esta de los posits de colores en la pared, vale, estas son las tramas del sobrino, estas son las tramas de mi hermana, estas son las tramas de yo qué sé, de cuando era pequeño y leía cómics. Y un poco intentaba buscar los ecos de unas con otras, de manera que no pasa siempre, pero en muchas historias, cuando saltas a la siguiente hay como una pequeña reverberación de ¿te acuerdas que en la anterior he hablado de esto? Pues fíjate. Y eso me costó mucho, es de lo que más me costó, el encontrar cuál era el orden correcto, porque es lo que tú has dicho, hay un montón de flashbacks, si odiáis los flashbacks no es vuestro cómic, ya lo siento. Hay un montón de flashbacks y la verdad es que en una misma historia puedes estar saltando del presente al pasado, al muy pasado, otra vuelta al presente, pero creo que está hecho de una manera que nunca pierdes el hilo. Además que tomé una decisión que me costó un poquito, pero todas las historias y las páginas que transcurren en el pasado cuando yo era niño están hechas en blanco y negro para que ya simplemente mirándolas sin siquiera leer ya hagas el clic de vale, esto es de cuando era niño. Que esto inicialmente no era así, de hecho estaban coloreadas como las otras y quedaban muy bien y quedaban muy bonitas. Hubo 3 o 4 páginas que tuve que revertir al blanco y negro porque cuando tuve la idea pensé sí, es que es lo correcto, es ponerle un poco más fácil a la persona que lee el cómic el no perderse, el saber, vale, a nivel visual, simplemente al pasar página ya veo que esto transcurre en el pasado. De hecho, bueno, ya justo te iba a preguntar sobre eso, pero lo que me gusta mucho es lo bien que equilibras la parte más sentimental, por así decirlo, con el humor. ¿Eso lo tenías muy claro o ha sido muy difícil buscar ese equilibrio? Ha sido dificilísimo porque cuando cargaba las tintas en lo sentimental era como, a ver, o sea, no nos engañemos, la gente me lee por las risas y de repente llevo 5 páginas en las que no hay ningún chiste, me van a matar.
Y entonces, a la siguiente historia que hacía, pues el plato se decantaba el plato de la balanza se decantaba hacia el otro lado, y ya tenías a mi cerebro, que es mi peor enemigo, diciendo, a ver, con lo bonita que era la anterior historia, de repente esta sarta de tonterías, ¿vols dir? ¿Quieres decir que toca esto? Y era como, bueno, creo que al final es la vida. O sea, a veces ríes, a veces lloras, a veces estás triste, a veces estás contento. Y una cosa que tengo clara, bueno, que justo que no tenía clara, es cómo se iba a vender este cómic. Cómo se iba a vender, no a nivel de ventas, y que espero que vaya bien, pero sino a nivel de qué frase decirle a la persona para que lo compre. Porque con los otros 3 autobiográficos era muy fácil. Conviviendo 19 días, en una frase puedes decir, en tiempos de la pandemia, mi marido estuvo ingresado en el hospital por COVID y narro su experiencia y la mía en casa hasta que todo se solucionó. Con Tal cual el sí soy, son historias humorísticas que narran el día a día de un dibujante gay de cómics. Este es muy difícil de resumir en una página, porque hay muchos temas, porque son como, bueno, es lo que he dicho antes, son como 4 cómics en uno, es como un circo en el que hay 4 pistas y de vez en cuando miras a una, miras a otra y están todas al mismo tiempo contándote cosas. Y al final la conclusión a la que he llegado es que este cómic es la vida, así, ¿no? En general. Y bueno, una cosa que me comentó en la anterior presentación que hice, me dijo uno de la tienda de la librería donde lo presenté, me dijo, es que este cómic, el tema principal es el amor, porque hablas de todo lo que amas, sean personas o sean cosas como los cómics, y el hecho de leerlos y hacerlos. Así que este cómic es amor. Dios mío, me doy vergüenza escuchándome, soy yo, Oliver Lache. No, hombre, no. Por favor. No, todavía te falta. Sí, la melena. ¿Tú crees que el pequeño... ¿Cómo se hubiera sentido el pequeño David Ramírez descubriendo que los cómics que iba a hacer iban a ser autobiográficos? Pues supongo que hubiera flipado, porque yo de pequeño no leía cosas autobiográficas tampoco. Claro, en esa época supongo que debía haber cómics autobiográficos, pero no era lo que leía yo. No, supongo que no estaba ni siquiera en mi marco mental el hecho de que se pudiera contar algo de tu vida y fuera mínimamente interesante. Claro, yo lo que leía era, pues yo qué sé, pues primero La Mortadelo y Filemones, Super López y demás, luego ya cuando comenzaron a venir los cómics de la Marvel, pues la Marvel y 5, que esto era muy bueno porque como tenemos una diferencia de edad, mi hermano y yo, mi hermano es 5 años y medio mayor que yo, pues él se iba comprando Watchmen diciendo, ¡guau, chaval! Esto es... ¡buah! Te vuela la cabeza. Y yo al lado leyendo Transformers diciendo, no, esto es lo que mola. Después ya me leí Watchmen bien y es como, hostia, pues sí. Pero yo supongo que le hubiera... Siendo sincero, creo que le dices eso al David pequeño y dice, oh, joder, pues qué aburrimiento. Pues yo quiero contar cosas de, yo qué sé, de destrucciones del mundo y invasiones espaciales y cosas así. ¿Cómo ha sido revisar alguno de los dibujos que hacías de niño? Pues, no sé, me hacía mucha gracia. Es que es muy bonito, porque es como decirle a la persona que estoy imitando o que estaba imitando en ese momento de mi vida, tú has sido importante para mí. Muchas gracias por lo que me has enseñado. Muchas gracias primero por los momentos buenos que me has dado, que son muchos, según quién. Y segundo, muchas gracias porque de ti he cogido un poquito y está en mí. Oye, sí, a veces me catalogan en el mangañol o como queráis llamarlo, el manga español, que no lo acabo de ver yo, no porque reniegue de ello ni me parezca una etiqueta mala ni nada, supongo que lo hacen porque cuando comencé a publicar profesionalmente pues era un poco mi estilo, pero a día de hoy creo que es un popurrí de referencias de cuando leía Bruguera, de cuando leía los mangas de Rumiko o de Akira Toriyama o de Masakazu Katsura, que me gustaba mucho. De ahí creo que con Masakazu Katsura,
que mira que me da un poco de grima a día de hoy revisarlo, porque es como, hace falta que cada 3 viñetas haya un culo en primer plano metiéndome en la cara. Pero aprendí que se podía ser moñas y que quedaba bien, que quedaba bien a veces ser moñas en los cómics, porque aparte de los culos, si lograbas apartarlos, había escenas muy monas de las que el protagonista lloraba y claro, yo venía de leer antes cosas de la Marvel, que si hay que salvar el mundo, que si no sé qué, no sé cuánto, y de repente dedicarle 4 viñetas, hay 4 páginas o más a, joder, es que me gusta esta chica y no me hace caso y me pongo a llorar, era como que guay. Eso resonaba bastante en mí. Luego sí que es cierto que he ido creciendo y hay como cosas que dices, esto mejor no haberlo releído porque, madre mía. Pero de cada persona que leía, de cada persona que imitaba, lo de Masakazu Katsura te lo digo porque lo imité a saco durante una época de mi vida. Y a Masashi Tanaka, creo, el autor de Gon, a todos los que nombro aquí, a los que nombraré en el segundo tomo, que yo fui súper ultra fan de Arthur Adams y bueno, me pasé mi época de imitarlo, que después miras, a día de hoy miras mis personajes a lo Arthur Adams y bueno, da un poco de pena, pero alguno caerá en el segundo tomo. Y yo lo que veo es, qué bonito, y ojalá algún día que algún pequeño o una pequeña X o Y le pase conmigo lo que a mí me pasó con toda esta gente. Porque me parece simplemente una demostración de amor y agradecimiento, el intentar coger un pedacito de lo que me has dado, de todo lo bueno que me has dado, y quedármelo para mí. Eso son las guardas, que las primeras son de cómics españoles, las segundas son de franco-belgas, y entiendo que las siguientes serán manga y americano o... Mis labios están sellados. Aunque hay las primeras guardas están hechas en un quedao que te cagas. Sí, pero de momento no las ha visto ni el editor, porque estaba a punto de enviárselas, pero digo no, porque ya que lo vea todo, cuando esté todo completo ya lo leeré. Pero sí, era una especie de... Bueno, eso de confesar que esas ilustraciones estaban la mayoría hechas, porque las hice para el día del cómic de no sé qué año. Y sí que es cierto, bueno, os lo enseño a los que no habéis leído el cómic, ¿vale? Están las del principio, es lo que ha dicho Diego, personajes de cómic español de mi época, o sea, tengo 51 años, aviso. Y las del final, la mayoría son franco-belga, pero bueno, son cómics que leía extranjeros, porque también está por ahí Mafalda y Mitek, pero bueno, la mayoría sí que son franco-belgas. Y para las del final, hubo un momento en que las estaba montando para organizar las guardas y vi que había como huequitos. Y dije, ostras, es que creo que dibujé más en su día de españoles que... Y le comenté a Iván, Iván es mi marido, creo que voy a hacer algunos personajes más. Me puso los ojos en blanco porque claro, el parto de este cómic ha sido más largo que una burra. Me dijo, ¿es necesario? Se lo comenté a Manuel Bartual, el editor, dijo, sí, es necesario. y hice unos cuantos más de los que había hecho y la verdad es que es un poco un homenaje muy guay. Hay algunos cómics de aquí que les tengo más cariño que otros, evidentemente, pero yo que sé, por ejemplo, los de... Aquí está, es que no sé si lo conocéis porque esto igual es muy de nicho, pero Mitek el Poderoso era una especie de mono, una mezcla de King Kong y Mazinger Z. Que si lo lees es un poco más malo que un tumor. Pero a mí de niño me flipaba porque era, yo que sé, animales gigantes, robots, un villano que viajaba en una nave que creo que tenía forma de mano. Pues una insensatez total, pero que me fascinaba. Y esto es una especie de un pequeño homenaje a todas esas historias que me hicieron soñar en su día y querer dedicarme a esto, porque pensaba, yo quiero contar algo tan loco igual algún día también. Hablabas de editor, ¿cómo ha sido trabajar con Caramba? Pues muy bien, muy... ¿Momento confesión? Sí, claro. Venga, esto no sale de aquí, ¿no? No, mira, tenía ganas de probar con Astiberri, porque además muchos compañeros autores de cómic me habían comentado que era una editorial que trataba muy bien a los autores, que debería probar. Total, que dije, mira, el no ya lo tengo, vamos a probar. Pero había un problema, es que
Manuel Bartual era el editor de la línea Caramba, que es la línea de humor de Astiberri, como si dijéramos. Y después estaba, por otro lado, Eloís, que era una de las editoras de pues, novela gráfica y demás, ¿no? Y tenía un problema yo conmigo mismo, porque ya llevaba como 90 páginas del cómic y tenía claro que humor solo no era, pero serio, serio tampoco era. Y era como, es que es muy tonto para enviárselo a Eloís, pero es muy serio para enviárselo a Manuel. Y yo estaba en no sé qué hacer. Y al final hizo, mira, ¿para qué me voy a comer yo la cabeza? Que se la coman ellos. Entonces le envié el mismo mail a los dos, que sabían los dos perfectamente, o sea, estaban los dos en el mismo mail, no era que por separado y ahí a escondiendo, no, los dos sabían que se lo había enviado a los dos. Y les dije, mira, yo tengo esto, si no os gusta, pues no pasa nada, perdón por haceros perder el tiempo, pero si os gusta, lo veríais factible a uno de los dos para ser los editores. Y me acabó contestando Manuel. Y me dijo que sí, que le haría ilusión. Problema. Yo sé que Manuel es fan mío desde hace mucho tiempo. Y entonces hay una historia aquí que habla del síndrome del impostor, que es una mierda como un coco, ya lo digo. Y en un momento dado cuando ya llevaba bastantes páginas más después de hablar y que Manuel aceptase la historia, de repente me comencé a comer la olla diciendo, Manuel me ha dicho que sí, porque cree que tiene la calidad suficiente como para decirme que sí, o por el cariño que me tiene porque de joven leía las parodias manga y las mierdas estas que hacía y le ha sabido mal decirme que no. Y te juro que me tiré meses pensando, ostras, es que a ver si cree que es un truño. Y hubo un día que hemos hecho una cosa mal, Manuel y yo, y es que no tenemos cadenas de mails dedicadas a temas diferentes. O sea, desde que empezamos a comunicarnos, la misma cadena de mails es eterna. Hablamos de las guardas, después hablamos de la portada, después hablamos de las páginas, después hablamos de esto y de lo otro. Y para buscar información ahí es lo peor. Y hubo un día que estaba buscando información, no recuerdo que estaba buscando y puse en el buscador del correo Manuel Bartual, no sé qué, y de repente me salió entre las opciones un mensaje que tuvimos en el 2019. Bueno, contexto, yo empecé a hablar con Manuel de La Razón de Todo en el 2025. Claro, vi lo del 2019 y dije, what the fuck, ¿qué es esto? Recordemos, tengo muy mala memoria. Le di, lo abrí y descubrí, o sea, lo había escrito yo, pero no lo recordaba, que en 2019 ya les había intentado vender un proyecto a los de Caramba y que muy amablemente me habían dicho que no. Y eso, que podría parecer una cosa frustrante, fue como un bálsamo, porque dije, pues si no tuvieron problemas en decirme que no, es que realmente creen en este proyecto. Y ya esto me dio una higiene mental y a partir de ahí, para adelante. Manuel, muy bien. Es que con lo que le he hecho esperar, porque he entregado tarde, bastante tarde. Una vez, esto no debería contarlo a lo mejor, pero es que había entregado el cómic, como os he dicho, en las guardas hay personajes. En las guardas de los personajes, sobre todo franco-belgas, aparecen Tintín y Asterix. Vale. Había una historia que había decidido pasarla al segundo tomo porque pensé, es que ya no puedo entregar más tarde, Manuel me va a matar y me sabe mal por él. Entonces, esa historia no la dibujo de momento, entrego ya lo que hay. Bueno, pues estuve días, después de entregar el cómic, pero es que en esa historia hablo de Tintín y Asterix. Y los personajes Tintín y Asterix aparecen en las guardas del primer tomo. ¿Cómo voy a hablar de ellos en el segundo tomo? Ahí un poco pensamiento... Y 5 días después de entregarlo le dije, Manuel, me vas a matar. Pero ¿sería posible que te hiciera 4 páginas más? Porque pasa esto, y hablo de Asterix y Obelix y de Tintín en una historia del tomo 2, pero las guardas son las del tomo 1. Manuel está tan enfermo como yo, dijo, por supuesto que se ha de hablar de ello en el tomo 1. Dale, ¿cuánto tardas en hacerle esas 4 páginas? Bueno, esos 3 días creo que ni dormí casi, y las conseguí tener
Pues, este es el caso más extremo, pero quiero decir, Manuel Bartual tiene el cielo ganado conmigo. Sí, y además yo le iba con ideas loquísimas y nunca había un no por respuesta. Había un, bueno, lo voy a consultar, o nos lo pensamos. Porque, por ejemplo, el signo de exclamación de la portada, o sea, la portada está, bueno, le pasé varias ideas para portadas, pero la que más nos gustaba a los dos era una portada absolutamente lisa, en la que se leyese David Ramírez La razón de todo, y el resto fuera un color azul uniforme, y que el signo de interrogación estuviera troquelado. Y entonces lo que es esta portada eran las guardas. Entonces aquí en el circulito del signo de interrogación se veía mi cara porque aparecía en las guardas. Bueno, yo le vendí esta idea loca a Manuel y no me dijo, mira, vete a cagar. Dijo, vamos a preguntarlo a imprenta. Lo preguntó a imprenta. La respuesta, como idea, me parece muy chula, pero eso hubiera encarecido el cómic 6 euros. Y dije, mira, es muy chula, pero no es tan chula como para clavarle 6 euros más a las personas que compren esto. Así que, bueno, vamos a optar por poner un filtro UV que queda majo. Y también me comentó una cosa que le habían dicho en imprenta que me pensé, ostras, es que es verdad, los cómics troquelados o los libros troquelados tienden a romperse más, porque se van en las esquinas de uno, se van encajando con el troquel del otro y acaba habiendo muchos más ejemplares estropeados que en un cómic o un libro normal. Pero bueno, sobre todo por el precio pensé, no, bueno, hay ideas que valen muy bien en la teoría, pero a la práctica no me parece normal. O sea, con el precio al que están los cómics ya, sin virguerías de esas, encima subir 6 euros por eso, que tampoco es que sea imprescindible. Así que le dije que no. Pero su contestación inicial fue, lo pregunto. No fue decirme, pero ¿dónde vas, David? O sea, es tu primer cómic en esta editorial, no te flipes. No sé si te responde eso, pero yo súper contento con Manuel. Y bueno, espero darle menos problemas en el segundo tomo. Espero entregar a tiempo. Pero bueno, no lo garantizo. No sé si del público tenéis alguna pregunta. No todas a la vez. Bueno, no me mates. Aquí está la correctora del cómic, que es Soraya, que está aquí en primera fila. Sí. Pero a tope, ¿eh? Porque es un trabajo cojonudo, que supongo que es el mismo trabajo cojonudo que debe hacer con todos los cómics de Steve Berry. Pero ahora que lo he podido vivir en primera persona, me flipa. O sea, ole tú. Ya está, quería decirlo en público. No me mates. Falta que pudiéramos tirar la cámara para que... Una cosa que me da la atención, sobre todo viniendo de cosas como estas, es el cambio que ha habido. El cambio que ha habido en el humor que usas entre uno y otro. Ha sido, y además entre medias, incluso un humor todavía más blanco para los cómics infantiles. Sí. ¿Es difícil hacer ese cambio? Sobre todo cuando lo has compatibilizado. Es que si estoy mucho tiempo haciendo lo mismo me aburro y creo que es algo negativo porque si ves el estilo de dibujo, el estilo gráfico de Mini Monsters no tiene nada que ver con el... Bueno, hay algunas cosas que sí que comparten, pero no es demasiado parecido al de Conviviendo 19 días o La razón de todo, y a su vez esos dos estilos no tienen nada que ver con el sexo raro. Y a su vez eso tiene muy poco que ver con B3 o mis cómics más estilo manga, porque cada X tiempo era como, ay, es que me he cansado, un poco culo inquieto de me he cansado de hacer esto, vamos a probar algo nuevo para divertirme. Y eso ha hecho que no haya como un estilo David Ramírez así como más a rajatabla, que si, igual si hubiera estado a los 25 años, o 25 años, dice el tío, si llevo ya 31, los 31 años con el mismo estilo, pues sería como más reconocible a lo mejor. No sé si fue la más inteligente de las decisiones ir cambiando tanto de estilo. A nivel de guión, pues es que creo que pasa lo mismo, que me gusta probar cosillas diferentes. Y yo encantado de guionizar historias más infantilonas, porque me lo paso teta. Y bueno, y lo te digo, en animación estamos haciendo Mo Monsters,
que ya va dirigida a público preschool, que se dice, o sea, niños de 2 a 5 años, y ningún problema, o sea, me encanta. Pero a veces, pues, también sale el lado burro, entonces no te sé decir si de aquí 2 o 3 años igual me va a dar la pájara y voy a decir, vamos a cambiar otra vez o de estilo o del público al que voy dirigido o de lo que sea. También te digo que con este estilo estoy muy cómodo, porque antes sí que tenía como mayor rigidez a la hora de dibujar. Yo nunca he sido capaz de usar pincel porque no tengo pulso suficiente y nunca he sido capaz de usar plumilla porque me da una puta grima que no puedo con ello. O sea, solo de pensarlo ahora se me ha puesto la piel de gallina. Y entonces usaba pues rotuladores de estos calibrados tipo 0,2, 0,3, pero como me gustaba mucho el trazo variable de los pinceles, como que lo intentaba imitar. Y era un trabajo de narices, porque era como hacer la línea uniforme, pero después volverla a hacer y volverla a hacer para que en ciertos momentos tuviera un grosor y en ciertos momentos fuera más delgado. Y todo está apretando mucho porque me duraban nada y menos los rotuladores estos, porque como aprieto tanto, porque no tengo pulso, pues la punta al final hacía y se rompía. Y acababa con dolor de muñeca incluso. Y un día, cuando comencé a plantearme lo de hacer los cómics estos biográficos, autobiográficos, dije, voy a probar algo diferente. Por lo que he dicho antes, es un culo inquieto. Y dije, ya que van a ser historias de mi vida, y voy a intentar que sean sinceras, y si hago el dibujo sea también sincero, vamos a decir, es decir, no tanta preproducción y vamos a falsificar el trazo y demás. Y por otro lado, yo siempre que iba a sesiones de firmas, iba yo con mis 2 rotuladorcitos, el 0,3 y el 0,5, y de repente tenía a un lado a Perico de los Palotes y a otro a Menganita que sacaban unos estuches que parecía eso el Voyager. Comenzaban a salir de ahí rotuladores, acuarelas, poscas, no sé qué. Y claro, yo veía al lado, me iba haciendo pequeñito con mi rotuladorcillo. Claro, yo también dibujo. Y ahí vi que había algunos de mis compañeros que usaban una especie de híbrido entre pincel y rotulador. Y dije, mira, esto, como no es pincel del todo, igual me atrevería a usarlo. Y me compré unos y oye, fue un match, que ríete tú de los matches de Tinder, o sea, enamorado. Y me daba lo que estaba buscando, que era un poco el trazo más natural, no tan falsificado, no tan perfeccionista, que daba pie a los errores, pero que eran una especie de errores que le daban como, en mi opinión, claro, igual hay gente que opina diferente, pero en mi opinión le daban como calidez al dibujo. Esa calidez que tienen las cosas hechas por el hombre y no por la inteligencia artificial. Y me gustaba mucho porque como que rimaba el estilo de dibujo con la veracidad de lo que estaba intentando contar en el guión. Y dije, bueno, vamos a tirar por aquí. Y muy guay, a día de hoy sigo igual y estoy muy cómodo con él. Y también es cierto que al no forzarlo tanto, puedo estar dibujando bastante tiempo que no acabo con la muñeca dolorida. También hay que mirar por la salud. Bueno, para ir acabando, ¿qué nos puedes contar de próximos proyectos, además de la segunda parte de este? Si tienes algo en cartera. Uy, si cuento algo de otros proyectos, viene Manuel aquí, se persona y me mata. Acaba el... No, es cierto, estoy focalizado en acabar el... Bueno, en acabar, creo que aún queda, pero estoy focalizado en el segundo tomo y una vez ya me lo quite de encima y cuente lo que quería contar, entonces ya me plantearía, hay muchas cosas que me harían gracia. Llevo desde hace tiempo queriendo volver al cómic así más juvenil, infantil, y además ahora que he visto, bueno, ahora ya lleva tiempo Astiberri con su línea más infantil juvenil, con los cómics que hace Álvaro Ortiz, que son muy chulos, y yo me veo haciendo algo así, pero bueno, de momento es lo que tengo en mente es acabar esto y por otro lado si vamos haciendo en animación para tele, o sea, está ya produciéndose la 3ª temporada de Mo Monsters y después hay en proyecto otras 2 cositas que tienen que ver con animación que no puedo decir nada porque porque me matan básicamente, porque me matan por un lado y por otro lado porque es posible, bastante probable, que no salgan, porque cuando hacer un cómic es muy barato, pues lo único que has de invertir es tiempo.
el autor o los autores que lo hagan invierten tiempo y punto. Para hacer una serie de animación se necesitan millones. Y entonces hay una cantidad de proyectos en los que pones ilusión y trabajo y ganas y al final en algún momento del proceso acaban cayendo en pecado, que es bastante alarmante. Pero bueno, hay otros que llegan a buen término como Momo Monsters, así que ahí estamos probando a ver qué pasa. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, no sé si... No. ¿Alguna pregunta, alguna...? Que, bueno, pues voy a preguntar yo, o sea, con todo el morro del mundo. ¿Habéis leído otras de mis obras? Sí. Pues esto ya, no sé, me arriesgo, igual meto la pata. ¿Cuál es la que más os gusta? Pues yo te voy a contestar a eso. Dragonfall. Vale. No, le doy muchísimo cariño, Sí. porque yo leí en el instituto y de hecho me ha hecho flash de, hostia, Dragonfall, David Ramírez, anda, que es el mismo. Hasta esto, en norma, para hablar del segundo cómic biográfico, del Conviviendo 19 días, me dijeron, ¿te parece que lo presente, bueno, que haga la faja y que lo presente Manuel Burke? Que es un actor que a mí me sonaba de haberlo visto en la película de Leticia Dolera, pero después ya descubrí que también había hecho podcast y es guionista y todas las cosas. Y estuvimos como 1 hora y pico hablando del Conviviendo 19 días, no presencialmente porque era pandemia aún un poquito y estábamos cada uno en nuestra casa, pero él hacía como lo que está haciendo Diego ahora. Y tras 1 hora y media hablando, de repente salió el tema de Dragonfall y se quedó él súper flasheado diciendo, perdona, ¿tú has hecho algo con Dragonfall? Que yo me los leía también. Y se quedó también un poco loco de, hostia, ¿es la misma persona? Un alivio. Sí, sí. ¿Alguien más quiere contestar? Conviviendo 19 días. Vale. Por lo que sea, he tenido mucho contacto con el tema del COVID y me parece el mejor TVO sobre el COVID que he leído y además muy divertido, con recursos increíbles, muy bien. Guay. ¿Sabes que hay gente? Esto hice la pregunta un día en redes sociales y porque sospechaba la respuesta, pero no sospechaba que sería tan alto. Pregunté si había alguien al que le gustasen mis cómics y especialmente los autobiográficos estos que vengo haciendo, que aún ni así no hubiera leído el Conviviendo 19 días porque el tema le dolía aún o le provocaba flashbacks de Vietnam, para entendernos, porque lo había pasado mal en esa época y no quería leer nada del tema, fuese mío o de quien fuese. Y hubo bastante gente que dijo que le pasaba eso, que el sí soy y el tal cual les gustaba mucho, pero que no se atrevían aún con el tema del Conviviendo 19 días porque era demasiado reciente. Hice la pregunta hace unos 2 años o así. A día de hoy no sé cómo irá el tema. Pero es y también es cierto que hubo tal saturación de COVID, que hay gente que le pilló asco al tema. E incluso hablándolo, mira, precisamente con Manuel Burke en la presentación, comentó que en televisión era veneno el tema COVID, que es que las productoras, las televisiones no querían tratar el tema porque sabían que el público estaba tan saturado, porque fue un bombardeo constante todos los días, a todas horas, leyendo noticias, que es comprensible porque lo que estaba pasando era muy fuerte, pero fue un bombardeo tan bestial que provocó el rechazo de, no, es que no quiero oír hablar de este tema. Así que me hace especial ilusión que me digas este cómic. Gracias. ¿Alguien más quiere...? Haciendo amigos, pero me hizo mucha gracia. Y cuando has mencionado lo de que gente que se daba por aludido y has hecho lo de tu suegra, yo pensé, también otros. Vale, estás haciendo amigos. Vale, no vamos a decir nada. Gracias por tu contribución. Dejémoslo ahí. Tú también habías levantado el brazo, Sí. ¿no? Yo iba, volviendo al tema del COVID, yo lo que a mí me han encantado, también tal cual, porque sí, y Conviviendo me han encantado. Y yo tengo que agradecer mucho cuando en la época del COVID estabas publicando las tiras diariamente, porque yo te lo reconozco, para mí era como una alegría el llegar a la mañana, o no me acuerdo exactamente qué lo publicabas, y era como esa pinceladita. No había hora, cuando estaba. Bueno, era como esa pinceladita, lo que dices tú, fuera del COVID, un poco de realidad, vamos a reírnos un poco de lo que nos pasa a todos. Y me acuerdo que ya cuando se podía salir a la calle estaba en venta, yo me escapé, estaba teletrabajando, me vine a aquel Joker, me lo compré y me volví para casa. Con todo ninja, tiqui, tiqui, me he enterado. Sí, fue muy bonito eso. Y además que
la mayor cantidad de mensajes privados bonitos que he recibido ha sido cuando estaba publicando en redes las páginas que publiqué del Conviviendo 19 días. Mensajes bonitos y algunos que te dejaban destrozado un poco, porque la gente contaba sus experiencias y algunas, pues, bueno, ya te puedes imaginar. Sí. Hostia, o sea, no, al final voy a llorar y no por mi hermana. Corta. Sí, bueno, yo creo que ya, bueno, todos querréis que os lo dedique, así que un fuerte aplauso para David.